Hola cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar un cupcake que combina dos sabores que me parecen irresistibles, el chocolate con el cacahuete o maní. Recuerdo que en Ecuador comía unas chocolatinas que se llaman manicho, que tienen estos dos sabores y la verdad es que me encantaban. Y para volver a disfrutar de estos sabores he decidido llevar esta combinación a un cupcake. Espero que os guste la receta porque es una mezcla de sabores deliciosa y difícil de olvidar. Así que si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el bizcocho necesitamos mantequilla sin sal, harina de trigo todo uso, huevos, azúcar moreno o mascabado, leche, maní o cacahuete caramelizado, aunque si queréis podéis utilizarlo natural o tostado, jugo de limón o vinagre blanco, cacao en polvo sin azúcar, extracto de vainilla, polvo de hornear o levadura química, bicarbonato de sodio y una pizca de sal. Empezamos añadiendo el jugo de limón a la leche. De esta manera hacemos una buttermilk casera que le dará más jugosidad al cupcake. También se puede hacer con vinagre blanco. Y no temáis por el sabor ácido del jugo de limón o del vinagre, ya que con el bicarbonato se elimina la acidez y todo queda compensado. Dejamos reposar durante 10 minutos y mientras seguimos con la receta. En la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar moreno. Y batimos a velocidad media durante 5 minutos. Si queréis lo podéis hacer con azúcar blanco, pero el azúcar moreno o mascabado retiene más humedad y hace que los bizcochos queden más jugosos. Y también me gusta mucho el sabor acaramelado que le da a la mezcla. Pasados los 5 minutos añadimos los huevos uno a uno, y siempre batiéndolos un poquito antes de agregarlos. De esta manera los huevos se integran más fácilmente con el resto de ingredientes. Cuando veamos que los dos huevos ya están integrados, removemos un poquito el fondo de la mezcla para comprobar que todos los ingredientes se han incorporado perfectamente. Si es así, ponemos el colador para tamizar la harina de trigo todo uso, el cacao en polvo sin azúcar, el bicarbonato de sodio y el polvo de hornear o levadura química. Damos unos golpecitos al colador y en unos segundos lo tendremos todo tamizado. Agregamos la pizca de sal para potenciar el sabor del bizcocho. Y batimos a velocidad lenta hasta que se integren todos los ingredientes. Y sé que siempre os lo digo, pero es que realmente es muy importante. Así que recordad, a partir de que se añade la harina debemos mezclar a la velocidad más bajita de la batidora o incluso a mano. Así conseguiremos que los bizcochitos queden bien esponjosos después del horneado. Ahora ya tendremos la buttermilk casera lista para añadir a la mezcla. Si veis que tiene grumitos no os asustéis porque es normal, no es que se haya echado a perder. La añadimos a la mezcla y dejamos que se integre todo. Os cuento que podéis utilizar otros tipos de cacao, pero si utilizáis cacao puro 100% sin azúcar tendréis un sabor más intenso. Comprobamos que se han mezclado bien todos los ingredientes y que no hay restos de harina en el fondo del bol. Ahora añadimos el maní o cacahuete caramelizado y lo repartimos con una espátula por toda la mezcla. También podéis utilizar cacahuete o maní tostado sin sal o natural, pero no os recomiendo los que vienen salados, ya que le aporta una cantidad extra de sal que cambiará el sabor del bizcocho. Hecho esto, vamos a poner la masa en las cápsulas o capacillos para cupcakes. Yo utilizo las que se conocen como de tamaño estándar, y miden 5 centímetros en la base, 7 centímetros en la parte superior y tienen una altura de 3,5 centímetros. Pero independientemente del tamaño de cápsula que utilicéis, lo importante es llenarlos un poquito más de la mitad sin sobrepasar los 2/3 de su capacidad. Así el bizcocho subirá sin desbordarse de la cápsula durante el horneado. Una vez rellenas, damos unos golpecitos a la bandeja para nivelar la masa y los llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo. Estarán listos en unos 22 minutos, pero eso depende del horno, así que os recomiendo pincharlos con un palillo antes de sacarlos del horno para comprobar que se han cocinado por completo. Recién sacados del horno los colocamos sobre una rejilla sin sacarlos de la bandeja y los dejamos reposar durante 5 minutos mientras le ponemos el almíbar. Ya sabéis que el almíbar es opcional, pero hacen que el cupcake permanezca tierno y jugoso por más tiempo. Para hacer el almíbar tan solo tenéis que poner los ingredientes que os dejo en la cajita de información en una olla o en un cazo a fuego bajo. Lo dejáis hervir unos segundos hasta que el azúcar se disuelva y estará listo. Pasados los 5 minutos, los trasladamos directamente a la rejilla para que enfríen por completo. Para hacer el frosting necesitamos azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla de cacahuete o maní, nata para montar o crema para batir, y mantequilla sin sal. Ponemos en la batidora la mantequilla sin sal a temperatura ambiente junto a la mantequilla de cacahuete o maní. Batimos durante 5 minutos a velocidad alta para que la mantequilla se airee y se ponga más blanquita. Hecho esto, con el colador tamizamos el azúcar glass encima de la mezcla de mantequillas. Lo mezclamos un poquito a velocidad bajita para que no salga volando el azúcar.
y después subimos a velocidad alta. En unos 5 minutos más ya tendremos el azúcar integrado. Como estamos utilizando mantequilla de maní, la mezcla se reseca mucho. Por eso os recomiendo añadirle nata para montar o crema para batir. Si no la conseguís, también podéis utilizar leche. En ese caso debéis añadir poquita cantidad para que el frosting no quede líquido. Pero yo prefiero utilizar nata porque le da más cuerpo y esponjosidad al frosting. En 2 minutos tendremos la nata bien incorporada y la crema lista para decorar los cupcakes. La ponemos en una manga pastelera y decoramos cada uno de los cupcakes. Aquí podéis hacer la decoración que más os guste. Lo que sí os recomiendo es que le pongáis sirope de chocolate o chocolate con leche derretido por encima, y que lo acompañéis con un trocito de alguna chocolatina. En este caso utilizo Manicho. Yo estoy utilizando una boquilla o duya de estrella abierta de 14 milímetros, pero se puede utilizar cualquier otra boquilla sin ningún problema. Y una vez tengo todos los cupcakes decorados, viene el mejor momento de todos. Probar la receta y deleitarme con lo esponjoso y cremoso que está el bizcocho junto a la crema de cacahuete. Bueno, ya podéis comprobar lo irresistible que se ve al partirlo. Ya os digo que es una combinación de sabores muy rica, así que este cupcake me lo voy a comer ahora mismo. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!